común las pirámides de Egipto y las ciudades modernas? Mucho más de lo que imaginamos. En su paso por la UNAM, el doctor Marcelo Campaño, historiador y egiptólogo, nos cuenta que estudiar la historia del Antiguo Egipto permite comprender cómo nacieron los estados, cómo se construye el poder y cómo las culturas son radicalmente distintas y profundamente humanas. Estudiar y conocer el Antiguo Egipto, sin dudas, es entender de dónde venimos y cómo llegamos hasta acá. La historia antigua, tal como la conocemos, comienza en lo que antiguamente se refería como el origen de la civilización, ¿no? También el origen de la escritura, ¿no? Porque las sociedades con escritura son aquellas que supuestamente son las sociedades históricas, ¿no? Como si las otras no lo fueran. Pero como quiera que sea, por la tradición que se ha impuesto, efectivamente las historias universales comienzan con este tema. Y dentro de la historia antigua, el tema del punto de partida, eso que antiguamente se va a llamar civilización, tiene que ver con lo que llamamos el origen del Estado, ¿no? Esa transformación tan profunda, tan radical de las sociedades que pasaron de sociedades relativamente igualitarias, relativamente acotadas numéricamente, comunidades aldeanas, a sociedades muy jerarquizadas, muy estructuradas, con capacidad de imponer tributos, y a partir de esos tributos poder llevar a cabo grandes construcciones, bueno, en fin, obras de regadío, ejércitos, etc. Es decir, cambió completamente el tipo de sociedad, ¿no? El Estado egipcio es particularmente interesante en este punto porque la concepción que se tiene del rey lo asimila directamente a la figura de un dios. No es que el rey representa a los dioses o está en contacto con los dioses o es el elegido de los dioses, sino que es un dios, ¿no? Esto se ve mucho gráficamente porque el rey aparece siempre representado de una escala mucho mayor a la de los humanos, pero siempre de la escala de los dioses, ¿no? Y efectivamente los primeros textos largos que hay en Egipto, que son los llamados textos de las pirámides, son textos escritos en las pirámides como forma de dar soporte para que el rey pueda ascender al cielo, y todo el tiempo lo que se dice es que el rey es un dios que se va a encontrar con sus hermanos los dioses o al encuentro de su padre y su madre divina que están también en el cielo. Por lo tanto, desde el principio, desde los más tempranos textos, iconografía e incluso otro tipo de símbolos que permiten inferir esto, el rey es interpretado como un dios. Entonces, claro, la relación que se tiene entre la sociedad y el rey es una relación bastante más compleja que aquella que se da en términos de un rey humano que tiene el favor de los dioses. El rey a veces es un personaje que en rigor no tiene poder político, pero sí tiene poder cósmico. El tipo tiene que estar ahí para que el cosmos se reproduzca. Si el líder muere, el cosmos corre peligro, ¿no? De hecho, justamente en el momento de tránsito, de cambio de un rey por otro, es un momento de crisis, digamos, ¿no? Incluso aunque sea una transición ordenada. Entonces, hay esa idea de una, digamos, se llama consustancialidad entre el rey y la sociedad, es algo que aparentemente procede más de África que de las monarquías asiáticas, por ejemplo, que no tienen esta percepción, ¿no? En donde el rey es mayormente un humano. Puede haber alguna excepción discutible, pero siempre está en contacto con los dioses, por supuesto, pero es mayormente un humano, y entonces está atravesado por los problemas que tienen los humanos, por ejemplo la muerte. Mientras que el rey egipcio, por supuesto, muere físicamente, pero en realidad no muere en términos de que su paso por la vida terrenal es simplemente una antesala de su ascenso a los cielos y su permanencia, digamos, en la comunidad de los dioses. Yo lo que creo que lo fundamental, que es lo que hace que podamos hablar de Estado para el Antiguo Egipto y para las organizaciones políticas del presente, es esa característica que en realidad yo, tomo de Weber, básicamente, de Max Weber, que es la idea del monopolio legítimo de la coerción, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí Weber vio algo que es lo que cualitativamente distingue a los estados de otras formas de organización social, ¿no? La lógica del Estado es una lógica que distribuye dos grandes lugares, una minoría que ejerce el monopolio legítimo de la coerción y una mayoría subordinada, ¿no?
Y esa es una característica que, por supuesto, también con sus variaciones, existe hasta hoy en día, ¿no? Digamos, la idea de que hay un núcleo que toma decisiones y esas decisiones son obligatorias para el resto de la sociedad, ¿no? Tanto en el antiguo Egipto como en el presente en Argentina tiene que pagar los tributos o los impuestos, ¿no? Eso no es una opción, eso no es voluntario, eso es obligatorio, ¿no? Tanto en un punto como en otro. Esto no se ve en sociedades no estatales, porque en las sociedades no estatales, por supuesto, hay normas, hay regulaciones, pero no hay nadie que pueda aplicar el monopolio de la coerción en caso de que alguno se sustraiga a lo que es común hacer. Entonces, este es un punto que me parece que unifica, en términos teóricos, sociedades que son muy distintas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Uno diría, en cierto nivel es el reino de las diferencias, ¿no? Uno no tendría casi nada para comparar. Pero cuando uno observa este tipo de características, que en realidad son centrales para caracterizar el funcionamiento de las sociedades, tanto en el pasado como en el presente, ahí uno encuentra este común denominador, ¿no? Yo creo que es el punto más importante. La escritura es una cuestión muy importante, no por esta cuestión así un poco ideológica de que se pasa a ser una sociedad histórica por tener escritura, pero hay algo que es notable. Hay estados sin escritura, pero en general las escrituras presumen un estado. Hay algunas cosas muy excepcionales, pero en general, precisamente por su no continuidad, denotan que la escritura y el estado van de la mano. ¿Y por qué van de la mano? Porque justamente la lógica del estado procesa información en una escala completamente, cualitativamente distinta respecto de la información necesaria en una comunidad aldeana. Digamos, ¿no? En una comunidad aldeana todos se conocen, las cosas que se hacen son las cosas que siempre se hacen, no hay una gran variación de posibilidades, mientras que el Estado maneja un volumen informativo muy grande. No estoy diciendo que por esto la escritura sí o sí tenga que aparecer, pero si aparece, encuentra en un contexto como un estatal un campo muy propicio, ¿no? Y eso que refiero en términos informativos tiene que ver con esa capacidad del Estado de registrar, de controlar, de clasificar, de identificar, que son todas funciones que el Estado magnifica, ¿no? Y luego se vuelca también al campo, una vez que se estabiliza el sistema, al campo celebratorio, a himnos a los reyes, a los dioses, etc. Se multiplica, una vez que se instala el sistema, tiene una cantidad, es muy versátil, digamos, para transmitir informaciones no necesariamente político-administrativas, ¿no? Sobre todo celebratorias, es uno de los grandes campos en los que la escritura tiene después su expansión.